Abordamos hoy el terreno de los trastornos emocionales porque hemos conocido que en los últimos años se están multiplicando las consultas por problemas psicológicos entre personas que pierden el empleo o sufren el desahucio de su vivienda. Para profundizar en estos asuntos y para saber cómo afrontarlos de manera práctica y positiva, hemos contactado con Verónica Rodríguez Orellana, que es terapeuta y directora de Coaching Club. Un saludo, Verónica, y muchas gracias por acudir a nuestra invitación. ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. En primer lugar, le queremos preguntar que nos explique qué es Coaching Club. Bueno, Coaching Club es un centro pionero en España en la implementación de procesos de coaching grupal y es pionero porque normalmente pues aquí se venía haciendo coaching individual, coaching ejecutivo, pero no coaching de grupo. El coaching de grupo lo que hace es que lleva las técnicas que utilizan, digamos, los grandes ejecutivos, los lleva a la gente común y corriente, ¿no? Entonces, es decir, los beneficios que se pueden obtener al alcance, digamos, de las personas de a pie. De eso se trata, un poco. Verónica, ¿por qué es importante para las personas la gestión emocional? Bueno, la gestión emocional te permite, digamos, en primer lugar, reconocer tus emociones, diferenciarlas, ponerle voz, de tal forma, bueno, que nos ayuda a concretar una buena comunicación, primero con uno mismo y luego con nuestro entorno. Además, tenemos que tener en cuenta que no se puede, digamos, nombrar aquellas cosas que uno desconoce de uno mismo. Entonces, ese vacío, digamos, de conocimiento es importante, digamos, saldarlo, ¿no? Es decir, ¿y por qué es importante, digamos, conocernos? Bueno, sobre todo a nivel emocional para evitar cualquier tipo de trastorno psicosomático, por ejemplo, ¿no? ¿Y el coaching es diferente de la terapia o es lo mismo? No, son dos cosas distintas, ¿no? El coaching es una metodología que se basa en la concreción de objetivos, es decir, tú puedes ir a un coach con un objetivo concreto y tratar de llegar a alcanzar ese objetivo. La terapia es un proceso mucho más largo donde intervienen mecanismos psicológicos, ¿no?, con los cuales te vas a topar y vas a tener que trabajar para poder resolver cuáles son los obstáculos que te impiden llegar a un objetivo. Es decir, son dos cosas diferentes. La terapia se mete en mecanismos psicológicos de la persona y el coaching simplemente puede ir de A a B y no intervienen, digamos, los procesos psicológicos. Bien, Verónica, ¿la crisis económica está aumentando la demanda de consultas en los centros como el que usted dirige? Podríamos decir que sí. Es decir, el tema de la economía, digamos, ha hecho que mucha gente se queda fuera, digamos, fuera de juego, ¿no? Fuera de su circuito habitual y esto ha sido como muy de golpe, ¿no? Una persona que se queda sin empleo es un shock bastante importante y tiene que hacer un reajuste que de repente no estaba planteado en su vida, ¿no? Entonces, evidentemente la economía influye muchísimo en todo lo que tenga que ver con ciertos trastornos emocionales. Uh-huh. Y en los últimos años, ¿por qué motivos suelen producirse estos trastornos emocionales? Bueno, son diversos. Podríamos decir que la mayoría devienen de un ajuste necesario y que tienen que hacer las personas en relación a distintas crisis que van sufriendo, ¿no? Es decir, puede ser el desempleo, puede ser un divorcio, puede ser la adolescencia de los hijos, un desahucio, en fin, entregar la casa al banco, todas estas cuestiones, digamos, que son bastante choqueantes, ¿no? ¿Y qué secuelas son las más habituales entre las personas afectadas por la crisis, por lo que ustedes detectan? Bueno, las secuelas van a depender mucho de la edad. No es lo mismo lo que le puede suceder a una persona de 40, 45 años cuando tiene que reinventarse a partir de que tuvo que entregar su casa al banco y luego tuvo que coger a sus hijos y volver a la casa de sus padres y a su vez reinventarse nuevamente. O sea, las secuelas que va a vivir esa persona son totalmente diferentes a las que pueda sufrir una persona de 28 años que se quedó sin empleo. Entonces, secuelas, las personas mayores las padecen más, son más difíciles de elaborar porque en una línea de tiempo reinventarse a los 45 supone, digamos, que estás contando con 10, 15 años hacia adelante, ¿no? Entonces, esto a la vez, digamos, vos ves que tus padres se hacen mayores, ¿no? Te ves que te haces mayor, como que se te viene todo muy encima, los hijos, en fin, es, digamos, mucho más complejo, ¿no? Entonces, las secuelas pueden ser
de distinta índole. Puedes desarrollar determinadas fobias, baja autoestima, depresiones reactivas, crisis de ansiedad intermitentes, crisis de pánico también intermitentes, situaciones que te despiertan, ansiedad sí, incontrolada. Entonces, ese tipo de secuelas son las que nos dejan, ¿no? Una persona de 28 años todavía tiene como más recorrido por delante y pues puede pasar un momento de ansiedad o de inseguridad mucho más fácil que una persona que tiene hijos a cargo, que ha tenido que deshacer una vida y volver a inventársela. Esto en cuanto a las secuelas sobre las personas afectadas directamente por la crisis. Pero, Verónica, ¿se suelen producir también lo que denominaríamos daños colaterales? Sí, los daños colaterales, en definitiva, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estamos hablando, con desarrollar una fobia, con desarrollar miedos infundados permanentemente, con que tu autoestima baje, con esto. Estas son las secuelas de una crisis, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor vos eras una persona que llevabas una vida medianamente normal y luego pues te topas con momentos ¿no? Que de repente estás con muchos miedos, con baja autoestima, con que sentís que no vas a ser capaz, que no vas a poder. Esas son las secuelas, en parte, ¿no? Lo que antes te veías súper seguro, ahora, digamos, no. Entonces... Y por lo que veo, podríamos dividir a los afectados por tramos de edad, ¿no? De tal manera que vemos que una misma circunstancia no afecta igual a unos que a otros. Exactamente, sí. Es mucho más difícil sobrellevar, una crisis a los 50 que a los 28. Es más complejo. Por otra parte, ustedes en Coaching Club veo que subrayan que hay, digamos, un desajuste entre el universitario que termina sus estudios y los métodos de búsqueda de trabajo, ¿no? Ahí influye, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, todo esto, hay un desajuste. Sí, en realidad, digamos, nosotros le llamamos el eslabón perdido, ¿no? Entre la universidad y la calle, que es el eslabón perdido de la gestión emocional. Es decir, ahora mismo hay entrevistas de trabajo que son, digamos, muy complejas, que tienen 3, 4 fases de intervención, en donde el universitario pues realmente está totalmente perdido porque intervienen, digamos, en dinámicas de grupo, en juegos de roles. Las entrevistas, digamos, inclusive pueden ser un poco, a mi criterio, digamos, abusivas, entran en temas personales, las preguntas son capciosas y tenés que estar muy bien ubicado emocionalmente, tenés que estar muy bien plantado emocionalmente para poder superar una entrevista de trabajo, ¿no? Sobre todo un universitario que está preparado, digamos, con un método de estudio y una sistematización que cuando llega, digamos, una entrevista de trabajo, pues queda totalmente descolocado, ¿no? A una pregunta muy simple como es, ¿y por qué eligió esta empresa? Pues la persona se puede quedar bloqueada, ¿no? Entonces, desde esa pregunta simple a cuestiones personales también. Entonces, si vos no tenés una buena gestión emocional, si no te conoces lo suficiente, pues esas entrevistas se hacen muy difícil de sobrellevar. Si no se pone remedio, los efectos de una crisis emocional pueden perdurar mucho más tiempo que los efectos económicos y laborales, ¿verdad? Sí, porque vos puedes mejorar en tu situación, digamos, imagínate que una persona pierde el trabajo o pierde su casa y luego, pues con el tiempo suficiente, recupera un trabajo o vuelve a alquilar o vuelve a tener su casa. Sin embargo, digamos, los miedos intermitentes, la baja autoestima, las depresiones reactivas, las crisis de ansiedad, esas persisten en el tiempo si no se trabajan. Y muchas veces la parte emocional de un problema no se ve con los ojos, claro, pero puede ser más perjudicial que los aspectos tangibles. Exacto. Es decir, realmente, digamos, es como esta frase que se dice, la procesión va por dentro, ¿no? Es decir, vos vas a todos lados, pero vas con tu problema adentro tuyo. Y esto, digamos, no es bueno. ¿Y Verónica Rodríguez Orellana nos podría dar algunos consejos beneficiosos de cara a nuestra cultura emocional? Algunos consejos. Digamos que lo mejor en cuanto a lo que es temas emocionales es
es poder tener una adecuada comunicación con uno mismo y una adecuada gestión, es decir, aprender a nombrar nuestras emociones, a entenderlas, a no asustarnos, a poder gestionar lo que nos va pasando. Si no sabemos cómo hacerlo, pues al igual que cuando tenemos un problema y vamos al dentista o vamos al médico, pues poder, digamos, entrar en algún tipo de proceso para aprender, para educarnos, digamos, emocionalmente. Uh-huh. Verónica, en España vivimos tiempos inestables en la política de nuestro país. Nuestros dirigentes políticos, ¿qué tal andan de gestión emocional? Una pregunta difícil. Bueno, diríamos que yo lo entiendo así, digamos, como que hay bastante manipulación, ¿no? Y la gestión emocional la tienen difícil, en los mismos debates se ve, ¿no? Es decir, la gente se sale de sí misma, ¿no? Es decir, es más fácil atacar al otro, desvirtuar las palabras, es decir, como que en cierta medida esa hostilidad y esa agresividad que se desarrollan en los debates o en las campañas, la gente pues asiste a esto, digamos, un poco con la boca abierta, ¿no? Como que desde la política parece que se puede naturalizar la hostilidad y el mal comportamiento, ¿no? Es decir, el maltrato a los adversarios es como que está naturalizado, ¿no? Entonces, esto no es gestión emocional, justamente. No. En este terreno, entonces, les queda bastante por aprender. Sí, digamos que sí. Sí. Usted, Verónica, ha trabajado en la cooperación internacional, tanto en América como en África, tengo entendido. Sí. ¿Se aprende mucho trabajando en grupos multiculturales? Sí, creo que, digamos, uno una vez, digamos, trabajando en África o en América Latina, tantos años, te transforma, ¿no? Y al final llegas a la conclusión de que lo más importante, digamos, son las personas, los grupos, y en África mismo, que no hay nada, porque no hay absolutamente nada en los lugares donde he tenido que trabajar, en el archipiélago de Villagós, en Guinea-Bissau, pues no hay absolutamente nada y la gente pues está unida y hay en cierta medida felicidad y hay bienestar cuando no hay nada, digamos, material, ¿no? Entonces aprendes a conectarte con las personas desde otro lugar y a establecer otro tipo de vínculos mucho más profundos, ¿no? Se aprende muchísimo. Sí. Bueno, Verónica, los interesados, ¿cómo pueden contactar con Coaching Club? Bueno, pues pueden entrar a la web coachingclub.es o pueden llamarnos por teléfono, no sé si se dan los teléfonos. Por supuesto, ¿cómo sí, pueden nos pueden contactar al 665-868623, por ejemplo. Muy bien, bueno, pues agradecemos a la terapeuta y directora de Coaching Club, Verónica Rodríguez Orellana, que haya estado hoy con nosotros en Artesfera, en Radio Exterior de España de Radio Nacional, hablándonos, como han podido comprobar, de la gestión emocional de las personas. Le agradecemos que nos haya acompañado y le vamos a desear, naturalmente, mucha suerte en su labor. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos.